cordial de las bienvenidas a nuestro director nacional de la CONAF, a los asesores, a nuestros colegas parlamentarios. Esto ya no lo habían hablado, ¿cierto? Ya. Damos inicio entonces a la legislatura 365, que corresponde a la sesión número 132. Las actas de las sesiones 127 y 128 se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y dentro de la sesión y el orden de hoy día se tiene por objeto continuar la votación y la discusión particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con urgencia calificada de suma. Boletín 11-175-01. Tenemos y se encuentran invitados, el ministro de Agricultura no viene, se ha excusado. No viene el ministro de Agricultura y sí está, como ya he mencionado, el director ejecutivo de la CONAF. Seguimos entonces. Presidenta, en el día de ayer quedamos con... ¿En qué quedamos? Bueno, nuestro gran presidente viene llegando. La presidencia más corta del hecho. Deberíamos partir con el número 3. Por favor, presidente. Pucha, qué manera de correr, ¿no? Ahora, yo quiero pedir las disculpas, pero estábamos en el comité viendo el tema de educación, que está súper complejo, y el niño símbolo es San Fernando en este tema, en los problemas de educación. Entonces por eso no podíamos dejar de estar en el comité, que nos están obligando a votar inmediatamente, cosa que no corresponde. Sí. Colegas, vamos a dar inicio, entendiendo que las actas de las sesiones 127 y 128 se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Antes de iniciar la orden del día, quiero, si me permiten, si me prestan atención, por favor, quiero plantearles reunirnos el próximo miércoles 20 a esta misma hora, a las 10:45. Pido su aprobación. Hubo una discusión en reunión de comité ahora en la mañana, en donde estaban súper complicados la gente de regiones para poder volver. Entonces hay que tener mucho... Todos los de regiones estamos o sea, nosotros que no tenemos vuelos, no tenemos problema en estar aquí, pero los que están en regiones tengan cuidado porque incluso se está evaluando por los problemas que tenemos en sala. Entonces, para que se vea eso, presidente. Bueno, yo les pido que tomemos el acuerdo. En todo caso, si tenemos el quórum, partimos. Si hay dificultades mayores, vamos a tener que revisar la posibilidad de la asistencia. Todos tenemos complicaciones. Yo creo que voy a tener que tomar el avión desde Puerto Montt porque no tengo otra alternativa. De tal manera de que en principio tomemos el acuerdo, y si hay algún ajuste que hacer, bueno, lo haremos saber antes del día respectivo. Yo no tengo ningún problema, Que quede en acta, están todos convidados a San Fernando, dice. Muy bien. Tomado el acuerdo entonces. Bien. La orden del día, vamos a continuar con los temas referentes a áreas silvestres protegidas y biodiversidad. Yo le voy a pedir a la señora secretaria que nos ponga al día, porque entre tanto tema, lo que vamos a hacer es suspender 5 minutos para poder ordenarnos, porque hay varios temas que están dando vuelta. Suspendemos 5 minutos.
Colegas, de lo que trabajamos el día de ayer, que era lo que tenía que ver con áreas silvestres protegidas, queda solamente un párrafo, una línea de uno de los transitorios. Vamos a pasar al artículo 3º. Tiene una cantidad importante de indicaciones de distintas organizaciones, como observaciones que las tomamos finalmente y las transformamos en indicaciones. Le pido a la señora secretaria que dé lectura al artículo. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Formación vegetacional, conjunto de vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones. Se han presentado indicaciones a la letra A. Momento. Yo, presidente, si me disculpa, no... Secretaria. Hay una indicación del Ejecutivo para agregar la siguiente frase final a formación vegetacional que dice: ello comprende, entre otros, bosques, plantaciones y formaciones xerofíticas. Además, hay una indicación del señor Carmona para agregar formación vegetal. Si me disculpan mi absoluta ignorancia, no sé si son similares. Solo quiero hacer presente eso nomás. Pregunto, perdón, ¿se le una avisó al señor... diputado Carmona a propósito, en base a lo que solicitó ayer el diputado Urrutia? Le mandamos una copia de la citación, presidente. Ok. O sea, perdón, está sabido de hay una del que si diputado no Paulsen no para está defendiendo sus indicaciones. Oiga, y hay una del diputado Paulsen para suprimir la letra A. Tampoco está el diputado Paulsen. Colega Letelier, ¿quería la palabra? Adelante. No, Tiene la palabra. aprovecho que usted me saca, señor presidente, es que en la indicación que estaba leyendo de la señora secretaria, Sí, hay otra. nosotros tenemos otra indicación, Sí. en el 14, y obviamente que consideramos que la nuestra está más completa. No sé si técnicamente se pueden aprobar las dos, sí, no son iguales. Sí, son similares, sí, son parecidas, pero no iguales. ¿Ahí corta? De la 11 a la... En el fondo es lo mismo, pero hay una mejor reacción en la de nosotros. De la 11 Pero el tema de la la galería, ya. 16 es de la letra B. Ok. Muy bien, ¿son todas admisibles? Sí, sí. Muy bien. A ver, entendemos que el Ejecutivo agrega a la definición que tiene el proyecto, es lo que discutimos ayer, en base a que nosotros agregamos el término bosque, hoy día se repite, nosotros creemos que no es redundancia, se repite sencillamente en la definición, y quedaría formación vegetacional, conjunto de vegetación que cubre un área determinada, pudiendo formar diferentes asociaciones. Ello comprende, entre otros, bosques, plantaciones y formaciones xerofíticas. Esto recogiendo las observaciones de una serie de instituciones que invitamos. La observación, la indicación del diputado Carmona, ¿cuál es la que usted mencionó, señora secretaria? Está en la página siguiente, letra G. La letra G, formación vegetal, conjunto de especies vegetales con carácter. Bueno, tendríamos que votar primero la del Ejecutivo y eso automáticamente deja sin efecto la indicación del diputado Carmona. ¿Ese es el procedimiento? No necesariamente, porque la del diputado Carmona no reemplaza la letra A. Yo solo... Es otra definición. Claro, yo dije que podrían estar relacionadas, nada No, más. son dos definiciones distintas. Propongo votar la indicación 13 del Ejecutivo para complementar lo que originalmente el propio Ejecutivo envió y lo vemos con las demás indicaciones. Presidente, en primer lugar hay que votar la indicación 11 que propone suprimir la letra A. Observación, conjuntos, indicaciones. Ok. Votamos. ¿Ofrezco la palabra? ¿Ofrezco la palabra? Votamos. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier. En contra. Señor Martínez, señora Pascal,
señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. En contra. 0 a favor, 4 en contra, ninguna abstención. Se rechaza la indicación 11. ¿Ya? Continuamos, señora secretaria. En el entendido de que se rechaza la eliminación de la letra A, ¿ya? Y no hemos visto que hay una indicación que reemplaza la letra A, que podría ser distinto, no lo tengo claro. El diputado Carmona propone agregar el término preservación en vez de formación vegetacional. Está reemplazando la letra A del artículo 3º. La votamos. Diga, ¿le gusta o no le gusta? Director, ¿A dónde va? yo creo que no corresponde. Brevemente, presidente, por una parte, señalar que en el mismo artículo 3, ¿no es cierto?, en el inciso final dice que se van a aplicar la definición de la ley de base, etcétera, y existe una definición de la ley de base sobre preservación, por lo tanto no requerimos, dado que está señalado acá, al final del artículo 3. Y por otra parte, evidentemente, no nos parece que se elimine la definición de formaciones vegetacionales. Claro. Diputada Sepúlveda. Mire, yo además de concordar con el director, lo que plantea la definición de preservación de la naturaleza en la ley de base, dice el conjunto de políticas, planes, programas, normas, acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. ¿Ah? Yo creo que además, para hacerlo concordante en todo lo que va a tener que hacer con esta ley, ¿no es cierto?, y la ley de base. Por eso que yo creo que, entendiendo la buena voluntad y todo del diputado Carmona, deberíamos rechazarla del diputado Carmona y aprobar la del Ejecutivo o la indicación que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para complementar lo que tiene que ver con la formación vegetacional de la letra A, presidente. Votación, presidente. ¿Sí le parece? ¿Sí les parece? ¿Ah? Javier Palomino. Muy bien. Vamos a votar las dos entonces. Muy bien. Ofrezco la palabra. Muy bien. Si les parece, por la misma votación de la indicación 11. Muy bien. Entonces rechazada la letra A. Ahora en votación la letra A, formación vegetacional con las indicaciones 13 y 14. Para agregar, ello comprende entre otros bosques, no nosotros lo arreglamos, plantaciones y formaciones xerofíticas. Es lo mismo. Hay dos palabras más que no tienen ningún significado para el contexto de lo que dice el artículo. Ok, las votamos juntas de entonces. Ok, muy bien. Sí, te anoté. ¿Ah? Sí, señora. Muy Acabo bien. de agregar. Votamos entonces la 13 y la 14. Ya. Señora Chicardini, señor Letelier, señora Pascal, señora Sepúlveda, señor Flores. A favor. ¿Algún señor diputado que no haya emitido su voto? Ya. 5 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueban las indicaciones 13 y 14 refundidas. Pregunto, director, el diputado Carmona hace una indicación de 10 definiciones que entiendo que también están contenidas en otros textos, de tal manera de que no sé si es procedente agregarlas en la ley o ya se entienden por sabidas, son indicaciones de texto. Consulto. Gracias, presidente. Efectivamente, ellas están comprendidas en otros textos legales o en algunos casos son indicaciones que en realidad no aportan sustantivamente al proyecto. De hecho, no se utilizan definiciones que no aportan al proyecto porque no se utilizan en parte alguna. Entonces, en ese sentido, nos parece innecesario modificar lo que ya está en el texto. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Todas las definiciones. Sí. Están todas las definiciones de la ley de base. Claro, sí, Incluso todas. No lo hay que tiene ninguna que ver novedad en con las biotecnología, indicaciones. con cambio climático, está todo. Todas. Sí. Yo- a ver. Votemos y rechacemos. De una vez.
En todas sus letras. Sí. Indicación 15 en todas sus letras. De la B a la K. Señora Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, Ya, contra. señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, En contra. señor Urrutia, señor Flores. En contra. Ninguno a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Se rechaza la indicación 15 en todas sus letras. La letra B contiene la definición de incendio forestal y dice que fuego que se propaga sin control en cualquier tipo de terreno afectando formaciones vegetacionales en zonas de interfaz urbano-forestal. El diputado Paulsen formula una indicación para reemplazarlo por el siguiente: incendio forestal, fuego que se propaga sin control en cualquier tipo de terreno afectando el bosque nativo, las plantaciones forestales, praderas, matorrales, formaciones xerofíticas y zonas de interfaz urbano-forestal. El diputado Carmona a su vez también propone reemplazarlo. Paulsen. Acabo de leer Paulsen. Sí. Carmona Ok. también propone reemplazarlo por el siguiente: incendio forestal, fuego que se propaga sin control en terrenos denominados forestales, afectando formaciones vegetales o zonas de interfaz urbano-rural. Y a su vez hay una indicación de los diputados Carvajal, Pascal, Sepúlveda y de los diputados Flores y Letelier para reemplazar en la letra B el artículo 3 la expresión urbano por urbano-rural. Diputada Chicardini tiene la palabra. ¿Le puedo pedir la palabra al Ejecutivo para que nos dé la impresión de las observaciones de las dos indicaciones? Porque una, claro, dice terrenos denominados forestales, quiero saber el concepto amplio de aquello. Y lo segundo, si es que agregar praderas, matorrales, formaciones xerofíticas, lo que abunda no daña o... No, primero esas dos, por el concepto de incendio El forestal. Ejecutivo plantea cualquier tipo de terreno, no lo define si es un terreno forestal. Bueno, ofrezco la palabra. Director. Perdón. No, yo creo que cuando se Diputada habla Pascal. de formaciones vegetacionales está incluido todo tipo de terreno. O sea, yo creo que no hay necesidad de especificarlo más que eso, ¿ya? Y en ese sentido creo que nos corresponde. Nosotros agregamos urbano-rural porque hay zonas rurales en que tenemos que también estar mirándolas desde el punto de vista, lo hemos visto, villorrios rurales, urbanos, dentro de zonas rurales existen. Por excepción se libran esos terrenos y son urbanos rurales. Presidente. Director, tiene la palabra. Ya. Respecto de lo que plantea el diputado Paulsen, claramente lo que él describe latamente, ¿no es cierto?, y detalla, está comprendido en la definición de formación vegetacional y por lo tanto en realidad ya está cubierto y no se requiere. En el caso del diputado Carmona, lo que él plantea son en terrenos denominados forestales y ahí lo que tenemos, si bien estamos con el tema de urbano forestal, lo que tenemos que, tengo reunión de directores en este momento, estamos viendo el caso de Magallanes. En el caso de Magallanes, buena parte de los incendios no son en terrenos forestales, son en praderas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Aysén. Entonces, por eso hemos colocado cualquier tipo de terreno primero y luego hemos colocado el tema de formaciones vegetacionales, lo que queda perfectamente cubierto. Y finalmente, entendiendo el planteamiento sobre urbano-rural, el problema que tenemos ahí, que le armamos un problema por esa vía vivienda que le afecta a sus instrumentos y la definición establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esa es la razón de fondo que hay sobre el tema, concordando con lo planteado por ustedes, pero arma ruido con la otra, con los otros cuerpos jurídicos. Esa es la situación que hay y ellos nos piden encarecidamente que coloquemos urbano forestal. También podríamos acordar, y yo creo que eso no es problema, urbano vegetacional, lo que lo hace coherente con el resto de las definiciones. Yo creo que eso también podría ser de tal modo de cubrir el tema que se plantea. Respecto de las indicaciones, en la letra B, yo debo entender que cuando se habla de incendio forestal, fuego que se propaga sin control en cualquier tipo de terreno afectando formaciones vegetales,
estamos entendiendo que ya habiéndose modificado el artículo 2 respecto de agregar bosques y demás formaciones vegetacionales, que fue lo que votamos el día de ayer en la mañana, entiendo entonces que cuando nos estamos refiriendo a formaciones vegetacionales, estamos incluyendo de suyo el término bosque que fue modificado ayer. Yo pediría que eso quede claro, porque ayer ya tuvimos una discusión al respecto, que cuando definamos el área de intervención, no solamente nos referimos a formaciones vegetacionales, sino que ya nosotros aprobamos agregar la palabra bosques y seguido del término de más formaciones vegetacionales. Respecto de la indicación de lo urbano forestal y urbano rural, yo en mi experiencia creo que no solamente no afecta las condiciones de la gente que vive en el campo, sino que más bien las apoya, porque si no estaríamos referidos a la ley de subvención de predios rústicos o sencillamente al habitante rural. Hay una interfaz que tiene que ver con una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que le va a dar una connotación distinta. No veo que esta condición de que solamente mencione lo urbano forestal, porque lo urbano forestal lo podemos entender, claro, la palabra interfaz intenta señalar que después del límite urbano hay una cercanía con el mundo forestal, y que no necesariamente lo es, que coloca en riesgo a la comunidad, o el bosque es colocado en riesgo por el límite urbano. Sin embargo, sabemos que hay gente que hoy día vive en el mundo rural como si fuera urbano, por tanto es toda la periferia de nuestras ciudades que hoy día se ha convertido en lugares habitacionales utilizando la ley de subvención de predios rústicos o incluso vulnerándola a través del uso de un solo rol, desinficando la población. Y eso es derechamente rural. No vaya a ser cosa que al revés, si no consideramos la indicación de los que estamos aquí presentes, el proyecto quede casado solamente para intervenir en el mundo urbano, con colindancia forestal. Yo no veo que esto afecte colocar urbano-rural como la definición de lo que efectivamente significa esta interfaz. Director. Presidente, yo ya señalé que entiendo las razones que se plantean y sin duda son muy atendibles. Tenemos aquí un conflicto de orden jurídico entre este cuerpo que estamos generando y los cuerpos preexistentes. Esa es la razón que nos ha solicitado Vivienda de colocar urbano forestal. Ahora, yo creo que lo que podemos colocar para que sea más amplio, lo había señalado, que sea urbano vegetacional, con lo cual efectivamente lo hacemos coherente con formación y cubrimos todo el entorno externo que es vegetacional en general. O sea, ahí yo creo que alivianamos el problema sustantivamente, si les parece, hablar de urbano vegetacional en vez de, dado que tenemos problemas con la palabra rural, con lo que es la normativa de la ley de urbanismo y construcciones. Si me disculpa, no está referido al concepto de la cubierta de la tierra, está referido las categorías a una situación de donde son categorías viven distintas. todas las personas. O sea, yo diría que ya hemos definido el foco de nuestra atención como bosques y cubiertas vegetacionales. Estamos viendo, yo dejaría pendiente esto y le preguntaría a Vivienda, porque en definitiva ese es el tema. Desde mi punto de vista, el concepto correcto es urbano-rural, porque en el fondo no lo deja asignado a un límite. Lo que pasa es que, a ver, el director plantea que Vivienda le ha solicitado que se mantenga ese término de urbano forestal. Yo tengo una aprensión y pienso distinto, pero habría que escuchar a Vivienda, y Vivienda no está acá para que defienda ese punto. Presidente. Colega Pascal, colega Letelier. Colega Sepúlveda. Mira, yo creo que de partida urbano forestal no refleja lo que pasa alrededor de la zona urbana. O sea, no toda la zona urbana está con bosque. Alrededor también está con otro tipo de vegetaciones o con otro tipo de siembra, ¿no? Que a veces también se pueden incendiar. Lo primero. Lo segundo, yo creo que urbano rural realmente refleja lo que nosotros queremos decir, y además yo sacaría la palabra forestal, pondría vegetacional, ¿ya? Urbano rural vegetacional. Y yo lo votaría, señor presidente, porque realmente si después hay una situación, se podrá hacer una indicación en sala, pero no sigamos dejando pendiente todos los artículos, sino ¿para qué estamos acá?
O sea, nosotros estamos para tomar decisiones del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un poder distinto del Ejecutivo. Y por lo tanto, si el Legislativo siente que realmente hay que poner urbano, rural y vegetacional, debemos de ponerlo y después en sala se corregirá si hay una indicación en la cual el Ejecutivo la quiera poner porque considera que es más adecuado. Pero sigamos avanzando, porque si vamos a dejar el 80% de esto pendiente, porque hay que preguntarle a la tía Totó, No, no realmente es así, diputada. no, No a mí no exagere, me parece. porque no es el Sí. tema. Aquí hay un tema, hay dos artículos que tienen que ver con Bueno, la pero estoy modificación hablando de la yo. ley general y no le Yo estamos creo, preguntando yo a le la tía estoy Totó. Bueno, yo, por decirlo a todos, yo creo que realmente yo estaría por que agregáramos esa indicación y la votemos. Diputado Letelier. Sí, en la página 5, en la letra E, está la definición de zona de interfaz urbano, forestal, zona en la que una formación vegetacional entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas definidas por los planes regionales de ordenamiento territorial y o planes reguladores. Señor presidente, yo creo que más adelante nos vamos a encontrar con ello. Me hacen fuerza tres cosas y por eso es que pido que votemos y respaldemos la propuesta del Ejecutivo. Una es que en la 1314 nosotros no hemos referido sobre el tema. La letra B que estamos viendo, incendios forestales, fuego que se propaga. Señor presidente, yo creo que esto está mucho más claro y guarda coherencia con lo que leí respecto de la página 5, la letra E, y además refuerza con la indicación que aprobamos recién entre el Ejecutivo y nosotros. Por eso es que pido que votemos y yo respaldo al Ejecutivo. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Yo la verdad es que encuentro muy importante cómo vamos a definir esto, porque lo que va a ocurrir es que si siguen los incendios forestales como siguen, esto se va a seguir judicializando. Y una de las cosas importantes va a ser qué vamos a entender por incendio forestal. ¿Ah? Entonces, y todos conocemos cómo son los abogados, disculpando a los abogados que están aquí. Van a encontrar y va a decir, no, esto no es incendio forestal. ¿Ah? Esto no es incendio. ¿Ah? Y esto no es urbano, y esto no es rural, y esto no sé qué. ¿Ah? Entonces tenemos que tener cuidado con la definición que yo diría que debería ser lo más amplia posible, sin restricciones, cosa que nos permita incorporar cualquier tipo de incendio forestal. Entonces, a mí lo que hay una definición ya hecha de incendio forestal, ¿ah? En la ley de bosque nativo. ¿Ah? Hay una ley, pero déjame... ¿Ah? Hay una ley hecha que a mí lo que me preocupa, fíjese, en esta definición, no es hacia dónde va, sino la palabra sin control. ¿Ah? O sea, yo cada vez que doy vuelta digo sin control, y fíjese que lo que dice la definición de bosque nativo, en la ley de bosque nativo, dice toda destrucción de la vegetación por intermedio del fuego, y cuando se propague libremente, y después dice y sin control, como otra circunstancia que hay que tener. Yo puedo tener un incendio, y yo lo aprendí allá con ustedes, tú puedes tener un incendio libremente pero controlado. Tú puedes tener un incendio libre pero controlado. Entonces, por eso es que es tan importante decir, pero bueno, y si yo digo, mira, ¿sabes qué? Los incendios que ocurrieron, porque en un minuto ustedes me dijeron, yo llamaba y me decían, no, diputada, está controlado. ¿Deja de ser incendio? No, pues. No deja de ser incendio. Entonces me preocupa, lo que yo planteo es que uno dice, mira, un incendio libremente y sin control es incendio forestal. Entonces me parece en la primera parte de la idea, mucho más interesante lo que plantea Bosque Nativo, ¿ah? Y posteriormente, digámosle, la ubicación. Pero caractericemos primero el incendio, de qué características tiene, libremente y sin control, y después decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está ubicado? En la área de interfaz, en la área urbano-rural, en la área... ¿Y sabe qué, presidente? Yo creo que tenemos que tratar de buscar una definición donde todo esté incorporado. O lo hacemos incorporado todo, o lo dejamos en grande, que nos permita a cualquier tribunal de la República decir, mire, ¿sabe qué? Esto era un incendio. Porque lo que va a ocurrir
perdónenme, si yo estoy peleando con una industria grande, con abogados Pérez Cotapo, y con Errázuriz no sé qué, de los bufetes más importantes de este país, me van a decir, ¿sabes qué no, pues, juez? Que además no sabe nada, me van a decir, ¿sabes qué? Este no es, pues, si yo lo controlé, esto es un incendio libre. Esto es un incendio. Entonces me preocupa que nos estemos hoy día como restringiendo una definición que debería ser mucho más amplia. Eso me lo enseñaron ustedes en terreno, los forestales. Eso es todo, colega. Yo estaba revisando el texto y me encontré con el único componente de las indicaciones que se han hecho respecto de lo que estábamos conversando en la página 34. Y voy a pedir votación porque la definición de urbano es una definición de convención. Lo urbano se define una localidad de menos de 5.000 habitantes, pero que debe tener un límite urbano. Habla en algunas partes del plan regulador. Yo pregunto si alguien sabe cuántas de las localidades de menos de 5.000 habitantes hoy día tienen un plan regulador que regule su uso de suelo y que además tenga un límite urbano definido oficial y formalmente. Hay formalidades para ello. De tal manera entonces que una pequeña localidad que reúne a 400 familias, 500 familias, que no tiene límite urbano porque está ubicado en lo urbano y que históricamente ha sido así, va a quedar fuera de esta definición. Si definimos una interfaz urbano-forestal, automáticamente estamos dejando fuera, lo acabo de revisar, conozco algo del tema, por lo tanto aquí me surge una preocupación. Si lo dejamos como está, urbano-forestal, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una serie de pequeñas localidades sin definición de urbano porque no tienen plan regulador por un lado o no tienen la definición oficial del límite urbano porque no son urbanos, sino que son localidades históricas como son la gran mayoría de las pequeñas localidades de nuestro campo, desde el norte chico hasta Magallanes. Lo que vamos a dejar, lo vamos a dejar en un limbo, lo vamos a dejar en un vacío, porque siempre va a estar referido a lo urbano. Por tanto, aquí hay un límite a lo que consideramos como incendio forestal. Y creo que la indicación que hemos formulado respecto de agregar el término rural no afecta en nada el proyecto y sí no le establece ni límite ni coto para considerarlo incendio forestal. Director. Dos cosas. Por una parte, respecto del control o no control, diputada, lo que tenemos que, cuando un incendio está controlado, ¿ya? Es cuando realmente ya, porque tenemos dos situaciones: contenido es cuando el incendio está activo, pero contenido en un espacio; controlado es cuando hemos sofocado el incendio totalmente y lo único que nos queda, o sea, ya no hay avance de ese incendio ni tampoco actividad dentro del área. Ahí está controlado, o sea, estamos simplemente con brasas y después viene la extinción. O sea, estamos con brasas allí humeantes, pero no hay llamas ni el fuego no está propagándose, que es el punto que interesa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero sobre el tema de las definiciones de las categorías de situaciones que tenemos cuando enfrentamos incendios forestales. Luego, respecto de incendio forestal en el otro sentido que plantea usted, diputado, esto no significa que no vayamos a preocuparnos, que tarea que hacemos, y lo he señalado varias veces, de la protección de viviendas, porque la verdad es que aquí tenemos un continuo de una vivienda sola en el medio de la nada, que tiene un entorno, ¿no es cierto?, que no es interfaz urbano-forestal, pero interfaz de la casa, ¿no es cierto?, con el entorno, un conjunto de casas que puede estar juntas o un conjunto desperdigado de casas que, por ejemplo, sucede en muchos lados. Las situaciones son infinitas, pero claramente donde tenemos regulación, que es lo que interesa la interfaz urbano-forestal, es en esa área de localidades que están bajo un dominio más claro de un plan y que por lo tanto tienen una acción municipal nítida que nos permite definir esa área y definir medidas de protección. Por eso es que establecemos eso, y evidentemente eso va cambiando en función de los planos reguladores, el establecimiento de nuevas localidades, etcétera. Pero vamos a tener un continuo siempre no cubierto, eso es parte, pero no cubierto desde el punto de vista de la normativa urbano-rural o de planificación rural, pero sí está cubierto siempre por nuestra acción de combate.
porque eso está claramente, y de hecho dice, afectando formaciones vegetacionales, ¿no es cierto? Y ahí se está trabajando en particular por las prioridades que tenemos en incendio con lo que son personas, vivienda y bienes, y después naturaleza como tercera relevancia. Entonces, yo quería aclarar esos puntos porque creo que es importante para la discusión que estamos teniendo. Y además esto se complementa, como lo dijo muy bien, y le agradezco al diputado Letelier, que tenemos una definición de zona de interfaz urbano-forestal que ya cierra el tema. Eso cierra ese tema de lo urbano forestal, urbano rural, lo que sea. Muy bien, están todos los argumentos. Vamos a votar. Yo insisto en que la precisión de que no hay restricción para definir un incendio forestal sin control que afecte los sectores urbanos en su interfaz con las formaciones vegetales o lo rural, las viviendas rurales o los conglomerados rurales en su interfaz con lo forestal. No veo por qué no pueda ir lo rural. Yo podría presentar una indicación solamente para que concordara con la ley de bosque nativo. Por Y ejemplo, que colocara, no, es muy sencilla, solo decir Libremente. fuego que se propague libremente y sin control. Así dice la ley de bosque nativo. es que en ese caso, yo pediría, si vamos a hacer una indicación, que utilicemos los términos universalmente. Ya modificamos el concepto, ¿cierto? El alcance del proyecto diciendo que son bosques y demás formaciones vegetacionales. Entonces, si vamos a hacer la indicación, volvemos a normalizarlo con el término anteriormente aprobado, que es, ¿cierto?, el que se propague libremente en cualquier tipo de terreno, afectando bosques y demás formaciones vegetacionales, y lo dejamos alineado. ¿Por qué no? Eso lo aprobamos. Sí. Eso está en la indicación. ¿Para qué lo va a reiterar? ¿Y por qué lo vamos a hacer cenar? Acaba de aprobar que comprende bosque. Formación vegetacional comprende bosque. Plantación y formación Sí, está en el 13 del Ejecutivo. Ok, está bien. Está bien. Sí, ahí está. ¿El libremente está bien? Ya, ¿y lo urbano Libremente rural? y- lo no, pero es urbano que eso rural? está, po, eso está, tenemos indicación po. hecha. Ok. Vamos a agregar una indicación entonces y la votamos además aparte. Ok. Presidente, ¿podemos votar las dos indicaciones que proponen reemplazar en la Sí, letra o B? sea, tenemos que votar la 16 y la 17. Y se rechazan para poder dar pie a la 18. Indicación del diputado Paulsen para reemplazar la letra B. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chigaldini. La 16. 16. Señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda. No, pues. ¿Cómo vamos a votar a favor? Estamos votando la 16 para rechazar, de Paulsen. para reemplazar. Señor Urrutia, no se ahí viene. Ya está. No. Señor Urrutia. Señor Flores. En contra. Ninguno a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Con eso se rechaza la 16 y la 17. Se rechazan las indicaciones 16 y 17. Ya. Entonces aquí habría que votar la letra B con la indicación número 18, ¿ya?, que reemplaza la expresión urbano por urbano rural, y la indicación de la señora Sepúlveda y otros señores diputados, que agrega a continuación de que se propaga la expresión libremente, y quedaría incendio forestal, fuego que se propaga libremente y sin control en cualquier tipo de terreno, afectando formaciones vegetacionales en zona de interfaz urbano-rural, forestal, urbano-rural, forestal. ¿Ya? Vamos para allá. Lleguemos a la E. Vamos para allá. Ya.
Votamos la B. Con la indicación, entonces, 18. 18. La señora Y más la nueva. ¿Puedo yo una cosa pequeña? Diputada Sepúlveda, ahí votamos, por favor. Para que se entienda bien la redacción de colocar y o sin control. Y o libremente y o sin control. No, el IO entiendo que no El IO existe. no se Sí. usa No. en No. técnica legislativa. No. Pero Se usa se el I o el O. O el O. Son O, dos cosas entonces. distintas. Aquí en la letra D tenemos IO. Sí, tenemos y o también. O sea, porque uno puede ser con una característica, con la otra o con la suma de las dos. No debiera ser. O sea, puede ser libremente, puede ser una característica, la segunda o ambas juntas. O ambas, no juntas, o Le ambas. agregamos ¿ah? el I o. Sí. Sí. Ya. Pero ¿sabe una cosa? O sea, coloquémoslo como concepto y vemos cómo lo podemos arreglar después en términos de la redacción. Pero lo que se quiere decir que se puede dar libremente, que se puede dar sin control o puede darse libremente sin las dos cosas. Así era, ¿no? ¿Sí? Ya. Señora ¿Sí? Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 5 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. C. Letra C. La letra C no tiene indicación y se refiere a protección contra incendios forestales. Acciones destinadas a reducir el riesgo de incendios forestales a través de la prevención, monitoreo, detección, control y extinción de los incendios forestales, considerando la restauración de las áreas afectadas por esto. No tiene indicación. Muy bien. Votamos. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 5 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Letra D. Restauración. El proceso de ayuda al restablecimiento o recuperación de una formación vegetacional que se ha degradado, dañado o destruido. Se han presentado indicaciones para reemplazar la letra D del diputado Paulsen por el siguiente. D. Restauración. El proceso de ayuda al restablecimiento o recuperación de bosque nativo, plantación forestal o formación xerofítica que se ha degradado, dañado o destruido. Y del diputado Carmona, que reemplaza la letra D por la siguiente. Restauración ecológica. Proceso de ayuda al restablecimiento o recuperación de un sistema natural que se ha degradado, dañado o destruido. Muy bien. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Votamos. No hay más indicaciones que las que ya están. Director, brevemente, por favor. Gracias, presidente. Aquí tenemos una situación en la cual la definición que se plantea de restauración ecológica apunta a un sistema natural y no lo contiene. Entonces, la verdad es que escapa, en definitiva, se agregan objetos que no son parte de la acción del servicio. Por ejemplo, ahí en un sistema natural podría ser una restauración de un lago, por ejemplo, que no es parte del objeto de acción del servicio. Por eso, Sí, es un Formación sistema Vegetacional ha tratado de circunscribirlo al objeto de acción del servicio. Está bien. No procede. Muy bien. Votamos. Votamos las indicaciones. Sí, la 19. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. En contra. Ninguno a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Se rechaza la indicación 19. Si les parece, Votamos con la misma 20. votación el 20. Sí.
Número 20. Y la letra D. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 5 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba la letra D. Número 21 del Ejecutivo para agregar el siguiente literal E nuevo al artículo 3º, pasando al actual E a ser F. Uso sustentable. La utilización de las formaciones vegetacionales y de los componentes de la naturaleza asociados a estas, asegurando el mantenimiento de su potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras y de modo que no resulte en su degradación. Hay también la 21A de las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y los diputados Flores y Letelier para agregar la siguiente letra. Uso sustentable es la utilización de las formaciones vegetacionales y de los componentes de la naturaleza a estas asociadas, de manera tal que dicha utilización o uso propenda al mejoramiento sostenido y equitativo de su potencial, a fin de no comprometer las expectativas y necesidades de las generaciones presentes y futuras. Ofrezco la palabra. Diputada Pascal. Si bien son similares, ya a mí me parece que la que nosotros estamos proponiendo es más completa, o sea, abarca más y tiene más solidez con respecto a la que está proponiendo el Ejecutivo. Esa sería mi idea. Ofrezco la palabra. Diputada Sepúlveda. Mire, yo creo que la indicación que nosotros planteamos, yo creo que el director tiene que estar de acuerdo, es harto mejor que la del Ejecutivo. Porque tiene que ver con una mirada de futuro, presidente, tiene que ver con una mirada generacional, tiene que ver con cómo la sustentabilidad no solo tiene que ver con un momento, sino tiene que ver qué es lo que estamos pretendiendo con esto, es que las generaciones futuras puedan gozar también, ¿no es cierto?, de lo que significa un bosque sustentable, con una vegetación acorde, con encontrar todo el potencial que se necesite. Entonces yo creo que es mucho mejor, ¿no es cierto?, esta. Además, a todo aquel que esté en la academia, que esté en la academia y vea el uso, y de esta manera yo creo que sería mucho mejor, mucho mejor esta indicación, presidente. Colega Letelier. En la misma línea, señor presidente, hemos visto que la explotación forestal no ha tendido a mirar hacia el futuro, sino que más bien a mantener el statu quo, incluso bajando los estándares, y por lo tanto lo que pensamos es cómo fortalecemos, nos preocupamos en la misma línea de las dos diputadas que me antecedieron. Yo estoy obviamente pensando en el futuro de Chile, del mundo incluso, ¿no? Que tengamos cada vez más bosque, que lo que se ha hecho hoy día ha sido, por decirlo de una manera generosa, poco sustentable, más bien ha sido arrasador en muchos aspectos, y esta indicación nuestra apunta hacia eso. O sea, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo pensamos en el futuro? ¿Cómo hacemos que esto sea más sustentable? Yo creo, colegas, que hay una diferencia que es sustancial. Y la diferencia sustancial entre la indicación del Ejecutivo y la que nosotros proponemos radica exclusivamente en que el Ejecutivo plantea asegurar el mantenimiento del potencial. Mantiene lo que hoy día las asociaciones tienen. Lo que nosotros estamos planteando de que no deberíamos estimular la mantención del potencial actual, sino que más bien la utilización de los recursos naturales propenda al mejoramiento, o sea, avanzamos a mejorar las condiciones actuales de manera sostenida y equitativo en todo su potencial. Creo que esos dos términos que significan mejoramiento nos obliga a avanzar en las condiciones de potencial que hoy día tiene. Y esa es la diferencia entre las dos indicaciones. Colega Sepúlveda. Además, porque esto tiene que ver con la ley de base de medio ambiente, en donde plantea el desarrollo sustentable.
Entonces hacemos compatibles las dos leyes con un mismo vocabulario también y con la misma intencionalidad. El mismo fundamento, señoría. Director Cavieres, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. En votación. Votamos la entonces. 21A. Ojo, vamos a votar la La 21A. 21A de los diputados Carvajal, Pascal, Sepúlveda y compañía. Señor Álvarez Salamanca, Chut. señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, A favor. señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 6 a favor, ninguna en contra y ninguna abstención. Se aprueba la indicación 21A. Por lo tanto, Rechaza la 22, se rechaza la 21. la 21, perdón. Se rechaza la 21. Se rechaza la 21 de suyo. No, yo creo que vamos a tener que suspender. La letra E. Yo la tengo que dar indicaciones. Aquí. Zona de interfaz urbano-forestal. Zona en la que una formación vegetacional entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas definidas por los planes regionales de ordenamiento territorial y o planes reguladores o seccionales. Indicaciones. Se han presentado indicaciones del diputado Paulsen en artículo 3 para reemplazar el literal E por el siguiente. Zonas de interfaz urbano-forestal, zonas en que la vegetación arbórea y o arbustiva entra en contacto con sectores edificados rurales y áreas urbanas definidas por los planes regionales de ordenamiento territorial y o planes reguladores o seccionales. El diputado Carmona para reemplazar el párrafo primero de la letra E por el siguiente. Zonas de interfaz urbano-rural, zonas en las que una formación vegetacional entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas definidas por los planes regionales de ordenamiento territorial y o planes reguladores o seccionales. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y los diputados Flores y Letelier para reemplazar en la letra E del artículo 3 la expresión urbano por urbano-rural y para agregar a continuación de la expresión áreas urbanas la frase o rurales. ¿El párrafo segundo lo vemos después? Hay un párrafo segundo en la letra E que dice: en todo lo que no contradiga su objeto, el servicio aplicará las definiciones contempladas en las leyes 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. El decreto ley 701 de 1974, cuyo texto fue sustituido por el decreto ley 2565 y el decreto supremo 4363 de 1931, que aprueba el texto definitivo de la ley de bosque. Y ahí hay una indicación del diputado Carmona para reemplazar la palabra contradiga su objeto por especifique esta ley. Después tenemos las 26. Sí, pero no es para lo mismo. 26, 27, técnicas de agricultura Sí, no es para lo preventiva. mismo. No es para lo mismo. Arregla otra letra. Cortamos. Letra E. Muy bien. Ofrezco la palabra. Diputado Espejo. Para claridad, no estoy seguro cómo queda la indicación 24 en la letra E. Si me lo pudiera aclarar, porque está de la manera que está redactada, no entiendo bien. Sería zonas, tranquila, diputada Pascal. Tiene la palabra el diputado Espejo. Yo quiero entender cómo queda, si fueran tan amables de... Lo que pasa es que ya modificamos anteriormente el término de la interfaz urbano-forestal por la interfaz urbano-rural forestal. Perfecto. Quedaría la lectura presente. Sí, por favor, secretario. Zona de interfaz urbano-rural forestal. modificado. Zona en la que una formación vegetacional entra en contacto con sectores edificados y áreas urbanas o rurales definidas en los planes regionales de ordenamiento territorial y o planes reguladores o seccionales. Es el párrafo primero de la letra E. No, Con está la bien, indicación. está bien. Muy bien. Perfecto, gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Votamos. Presidente, votemos la letra E con la indicación 24. Sí.
señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, A favor. señora Chigardini, señor Espejo, Me abstengo. señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 6 a favor, ninguno en contra, una abstención. Se aprueba la indicación 24. Y por lo tanto se rechazan la 23 y la 22. Se aprueba la letra E. Ahí hay que votar la 25, ¿no? La 25. Ah, hay que votar el párrafo segundo con la indicación 25. Sí, que cambia yo aquí en todo lo que no contradiga su objeto por especifique esta ley. le pregunto a la señora fiscal su opinión al respecto. Me parece que no mejora. Interpretación más. Estamos en el párrafo segundo. Más bien es un término de alcance legal, nada más. Estaba dando una charla y no veía. La verdad es que nosotros consideramos que es más conveniente mantener lo que establece la propuesta legal del Ejecutivo, es que no contradiga su objeto. Ofrezco la palabra. La misma línea de la fiscal es que yo creo que es mejor la del Ejecutivo, su señoría. Muy bien, ofrezco la palabra. Estoy por respaldar el oficialismo de Letelier. No me opondría al oficialismo de Letelier. Indicación 25. Ya. Señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal, señora Chicardini, señor Espejo. Con Letelier a favor, presidente. Secretario. ¿A favor? No, en contra de la indicación. Ah, ya, perdón. Es Señor la costumbre Letelier. de Letelier, la costumbre de Letelier. Diputado Señor Letelier. Quien lo quiera. Diputado. Señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. En contra. Ninguno a favor, 7 en contra, 2 sin una abstención. Se rechaza la indicación 25. Y el párrafo segundo, Y, ¿les parece? y se aprueba el párrafo segundo. Muy bien. 7. Se aprueba el párrafo segundo. No hay nadie de derecha. De la oposición, quiero decir, perdón. Para ser cuidadoso con la forma. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Nada, no le hemos ¿Con el votado. 26? No, ya sé, pero ¿está referido a qué? El número 26, 26. es una indicación de las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los diputados Flores, Letelier para agregar la siguiente letra G al artículo 3. G. Técnicas de silvicultura Falta G. preventiva. Son aquellas que inciden en el manejo de las plantaciones forestales con el propósito de modificar la estructura del combustible disponible y así satisfacer los objetivos de protección al mejoramiento de la producción y la calidad del medio ambiente. Sobre la misma. Son otras letras. Es que son otras letras. Son distintas. Muy bien. definiciones. Ofrezco la palabra. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Lo que pasa es que en la página 28 del artículo 23, donde dice los planes de manejo, precisamente ahí habla, ¿no es cierto?, de deberá incorporarse técnicas de silvicultura preventiva. Te lo doy. Entonces, como lo hemos hecho permanentemente, todo lo que tiene que ver con la conceptualización, ¿no es cierto?, en el artículo 3, la idea era incorporar también lo que tiene que ver con este concepto. ¿Ah? Y no es que hemos sido tan creativos, sino que esto lo hemos sacado, esta definición, ¿no es cierto?, de la... Perdón, me sorprendió. Adelante, Me sorprendió, Guaso me tuve que Pérez. volver otra vez. ¿Le falta el sombrero? ¿Le falta la faja? Continúe, La diputada faja, Sepúlveda, ya. por favor. Y el pañuelo. Continúe, Ya, perdón. colega Sepúlveda. Perdón. Bueno, entonces, como le planteaba, presidente, el artículo 23 en los planes de manejo tiene que ver con las técnicas de silvicultura preventiva y la definición que con los diputados y diputadas planteamos tiene que ver con una definición que maneja la CONAF y es una definición que tiene, ¿no es cierto?, en términos de lo que utiliza permanentemente la CONAF, presidente. No es algo nuevo, sino que lo No, quisimos incorporar en la ley. Ofrezco la palabra. No, pues sí. Pues. Director. No sé. Presidente,
La única observación que tengo, se puede agregar sin duda es conveniente, es que no solamente la silvicultura preventiva es para el manejo de plantaciones, sino es para el manejo de la vegetación arbórea, sean estos bosques nativos o plantaciones. En ambos casos se requiere silvicultura preventiva. ¿Ya? ¿Ah? Vamos a tener que hacer silvicultura. Perdón, vamos a tener que hacer silvicultura. Pero no siempre son forestales. ¿Cómo se podría emplear eso? Perdón, ¿por quién? A ver, por favor. Sí, Diputada Sepúlveda. sí, lo importante es que estemos de acuerdo en que tenemos que conceptualizarlo en esta ley. Entonces, yo concuerdo que tenemos que ampliarlo, ¿no es cierto?, no solo a lo que tiene que ver con las plantaciones forestales, sino que ampliarlo a lo que hemos dicho, por lo menos en las otras, en el otro articulado. 12:30. ¿Sí? Vamos a presentar la indicación para poder ampliarlo. ¿Tienes el proyecto? Muy bien, ofrezco la palabra. Entonces hay que redactar una indicación antes de votar. ¿Cómo diré con el otro? La tienen ahora. Presidente. Diputado Espejo. No, sí, la duda que tengo, presidente, es si hay, la duda que tengo, diputada, a través del presidente, Por favor, es tiene si la hay, palabra el diputado si Espejo. hay claridad o es una de estas cosas que podemos darnos hasta la próxima sesión para tener una redacción que técnicamente sea mejor, porque pareciera que el interés es compartido, pero ¿para qué vamos a dejar algo hecho a media para correr si podemos ver el artículo siguiente y revisar esto después? La preocupación de la diputada Sepúlveda, entiendo que esta materia sea tratada. Entonces, si es posible darnos el tiempo para una buena indicación, yo creo que es mejor a tratar de hacerlo ahora. Es que lo que pasa es que... Lo que pasa es que es una letra nueva, no está contenida en el proyecto, sin Sí. embargo, está dentro de lo que son las definiciones de la CONAF de hoy día. Y Sí. con la agregación, yo creo que podríamos estar tomando decisión. El director Yo creo tiene que- algo su que decir ahí. micrófono, Es que- diputada. Gracias. Es que yo creo que es muy sencillo lo que hay que hacer porque tiene que ver con concordar lo que hemos conversado toda la sesión, que tiene que ver con la formación vegetacional, ¿no es cierto? Y con eso ampliamos el rango a todo lo que hemos estudiado durante esta semana. Sí, po. A ver, ¿cuál es la indicación? Que en vez de forestales quedarían como arbóreas. A ver, pero veamos ahí. Lea la diputada Pascal, por favor. Para pero le estoy- modificar plantaciones forestales por formaciones vegetacionales. Director. Parece, le hacemos una propuesta para la próxima sesión, Yo decantada, creo, no, porque vamos a también enredar con tenemos, eso. quisiera plantearlo desde ya, el cierre de la frase y así satisfacer el objetivo de protección al mejoramiento de la producción y la calidad del medio ambiente me hace, no entiendo, no es claro, creo yo, se puede ser más claro en lo que Sí. se busca, no estoy objetando, estoy diciendo que creo que tiene que haber precisión en ese sentido, nada más. Bueno, dejemos pendiente la letra G nueva hasta que podamos redactar, porque claramente la indicación está referida a las Sí. plantaciones, de acuerdo a la definición que hoy día tiene la CONAF, pero también va a quedar otras formaciones. medio extraño Sí. lo de formación. Dejamos pendiente esa indicación, colegas. Tenemos una indicación del diputado Melo y con eso terminamos el artículo 3º. Una indicación del diputado Melo y de la diputada Girardi para agregar las siguientes letras nuevas. F, arbolado urbano, corresponde a un individuo o a agrupación. Que sería H. Queda pendiente la mismo, letra nosotros la G arreglamos. de la indicación anterior. Nosotros la arreglamos después. Corresponde a un individuo o agrupación de especies arbóreas o arbustivas de origen nativo o exótico con fines ornamentales, descontaminantes u otros, que crece dentro del área urbana o periurbana, ya sea comuna, localidad, área o espacio, preferentemente de uso público. Se consideran árboles urbanos aquellos que se ubiquen en calles, caminos públicos, veredas, terrenos designados como áreas verdes, entre otros, pudiendo formar parques urbanos naturales, plazas o espacios de recreación, contribuyendo al embellecimiento del paisaje urbano
y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Recordemos, colegas, que la indicación del diputado Melo está alineado con lo que plantearon varios expertos en términos de que no debe olvidarse o dejarse de considerar lo que significan las formaciones vegetales y arbóreas en las ciudades, que tanta falta nos hacen y que tiene que tener algún tipo de regulación o de estímulo más allá de lo que le interese a la Dirección de Aseo y Ornato de cada municipalidad. La indicación apunta exactamente a lo que plantearon algunos de nuestros invitados. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Votamos. Ya estamos votando. ¿Usted quiere hablar? Sí, es posible, perfectamente, diputado Espejo. Si usted lo solicita, claramente. Director. Sobre este tema, lo que tenemos es que... ¿Perdón? No hay... perdón. Sobre este tema, lo que tenemos que es una definición que no se ajusta al... O sea, no es requerida en el texto. O sea, en ninguna parte requerida en el texto. Esa es la observación que tendríamos. O sea, no hay una parte del texto donde tengamos necesidad de esta definición. Colega Pascal. El Ejecutivo ya habla en la indicación 49 sobre el arbolado urbano. Por lo tanto, especificarlo me parece correcto. O sea, poder decir realmente qué es lo que es arbolado urbano me parece bien. ¿Ya? Entonces, la indicación 49 en la página 15, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Sí. Perdón, tiene la palabra la diputada, tiene la palabra la diputada Pascal. Por eso que cuando ya en la página en el 49 Perdón, tiene la palabra la diputada Pascal. Cuando ya se especifica Por que favor. hay un arbolado urbano, a mí me parece que esta definición que está definiendo lo que es, a mí me parece correcta. Lo único que quiero decir. Muy bien, ofrezco la palabra. Diputado Espejo. Gracias, presidente. Yo entiendo que el punto que hace la diputada Pascal, el punto de la diputada Pascal me hace sentido. Ella lo que nos está señalando es que en la indicación del Ejecutivo, que no hemos visto todavía, se hace referencia a este concepto, porque tendría razón, sentido definirlo. La pregunta que quiero hacerle al Ejecutivo es si la definición desde una perspectiva técnica 12:30, sí. lo satisface o no lo satisface, porque no quisiera, salvando el punto, salvando completamente el punto, pero no quisiera aprobar una definición que no sabemos si es la correcta. Ofrezco la palabra. Director. Sí, la definición me hace sentido, calza con lo que trabajamos como arbolado urbano. Nosotros, están los fines ornamentales, está lo descontaminante, que es una necesidad creciente, sobre todo a partir del plan de descontaminación que establece mecanismos de este tipo para descontaminar. En general, comprende todo lo que se requiere. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Votamos entonces, perdón, hay otra definición en la misma indicación del diputado Melo que tiene que ver con corredor biológico. Por favor, señora secretaria. Presidente, un segundo antes. Diputado Letelier, un segundo Sí, antes. Al Ejecutivo, esto está, este programa existe, por su intermedio, señor presidente, a don Aarón, este programa existe hoy día. Porque lo que yo reclamé, sí, porque lo que yo recuerdo, lo que dije hace sesiones anteriores, y cuando estuvo la ministra Paulina Zabalaca, que también ella lo hace suyo. Esto. Entonces, yo fundamentaba que de repente vamos a inaugurar una villa, y claro, la casa propia y el sueño, y todos nos volamos, pero no, al rato pasamos por ahí, no había ningún árbol. Entonces, siento que esto tiene sentido, digamos, en esa línea, señor presidente, y no quito ni un segundo más.
Muy bien. Corredor Sector biológico. biológico, espacio cuya función es conectar ecosistemas o hábitats, facilitando la migración de especies y el flujo genético entre poblaciones, contrarrestando la fragmentación que generan las ciudades, los monocultivos y otras actividades productivas. Ofrezco la palabra. Diputado Letelier, diputada Pascal. Solamente quiero ver, porque lo veo como revuelto, entonces lo primero lo defiendo, lo segundo lo rechazo. Para separarlo, si no, técnicamente lo vamos a votar por separado. Gracias. Colega Pascal. Que si bien la idea no es mala, el corredor biológico en esta ley no tiene nada que ver. O sea, debería de ir en otro. Tiene un tipo alcance de ley. mayor. Claro. Eso. Entonces yo pediría votarlo separado. Muy bien. Vamos a votar separado las letras F y G de la indicación 27 del diputado Melo. Señor secretaria. Letra F, señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal. A favor. Señora Chicardini, señor Espejo, señor Letelier, señor Martínez, señora Pascal, señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. A favor. 7 a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Se aprueba letra F de la indicación 27 del diputado Melo. Letra G, señor Álvarez Salamanca, señor Barros, señora Carvajal. A favor. Señora Chicardini. Señora Chicardini, señor Espejo. Señor Letelier. Señor Martínez, señora Pascal. Señor Paulsen, señor Pérez, señora Sepúlveda, señor Urrutia, señor Flores. En contra. Señora Chicardini. 1 a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Se rechaza la letra G de la indicación 27 y con esto concluimos el artículo 3º con una redacción pendiente de la indicación antes señalada, hoy día letra G. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Felices fiestas Gracias. patrias. Felices fiestas patrias. Además.